Listo. Siendo las 11:05, vamos a iniciar. Entonces, hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este Pactec Talk. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Sara y hoy estaré acompañándolos como presentadora y moderadora de esta sesión. En Pactec creemos firmemente en la importancia de compartir conocimiento y generar conversaciones alrededor de los retos actuales de la industria. Y este espacio nace precisamente con ese objetivo. Hoy hablaremos sobre tecnologías ópticas en infraestructura OPGW de transmisión de energía, un tema clave en un contexto donde las redes evolucionan y constantemente y los operadores enfrentan nuevos desafíos en capacidad, eficiencia y escalabilidad. Para esta charla, contamos con la participación de Carlos Fagua, especialista en preventa en Pactec, y Joe Ramírez, gerente general de Green Resource, quienes nos compartirán su experiencia y visión y mejores prácticas sobre este tema. Durante la sesión, pueden dejarnos sus preguntas en el chat. Al final tendremos un espacio para responderlas. Sin más, Carlos y yo, bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a todos por la asistencia. En la agenda del día tenemos, en principio, alinear lo que son los conceptos de parámetros críticos en sistemas de transmisión de energía, ya que vamos a estar haciendo referencia a cómo pueden ser afectados estos parámetros por las diferentes topologías o tecnologías utilizadas en la transmisión, en la comunicación. Como segundo punto tenemos las diferentes topologías o implementaciones de sistemas de comunicaciones a través de fibra óptica. Analizaremos arquitectura o técnicas de implementación de vanguardia, los pros y los contras de cada una de ellas. Y al final repasaremos los conceptos fundamentales que estaremos haciendo énfasis durante la explicación de las topologías o la implementación, así como también los principios operativos de las diferentes arquitecturas y disponibilidad de capacidades que ofrece Pactec para las aplicaciones en transmisión de energía. Los parámetros críticos en sistemas de transmisión de energía se refieren a quién es el cliente principal en la industria eléctrica, quién es el servicio principal en la industria eléctrica, que allí estaremos definiendo algunos conceptos de datos críticos y datos no críticos, o datos operativos y datos de IT. Dentro de los parámetros más importantes tenemos conmutación de ruta. Si bien la gran ventaja de comunicaciones ópticas es su operación por múltiples rutas, y en la industria eléctrica se definen dos. En transmisión de datos tradicional pueden ser múltiples rutas. Sin embargo, esas múltiples rutas se basan en enrutamiento, como su nombre lo implica, y eso implica procesamiento, y ese procesamiento va a implicar retardo. Entonces, en la industria eléctrica se utiliza una ruta principal y una ruta de respaldo previamente definida, precisamente para que esa conmutación sea inmediata y en el menor tiempo posible según los parámetros operativos de los sistemas de protecciones. Analizaremos también un concepto de despeje de falla. En la industria eléctrica, la principal aplicación es la protección de la línea de transmisión. Esa protección implica o intrínsecamente significa es un despeje de falla, es decir, apertura de la línea. Analizaremos los tiempos típicos de los operadores en Latinoamérica para esos despejes de falla. Y también es importante analizar esa infraestructura óptica en función de las implementaciones modernas de comunicaciones, cuál es el retardo que me da para mis paquetes IP, en este caso, en función de la migración de protecciones hacia los protocolos IP. En cuanto a la computación de ruta, tenemos siempre un sistema multiplexado, comunicado a través de fibra óptica, que puede ser una malla o puede ser una nube. Independientemente de la topología malla, nube o anillo,
como mencionaba hace un minuto, los esquemas de protección establecen una ruta principal y una ruta de respaldo. Estas dos rutas están predefinidas para cada servicio. Es decir, en este caso tenemos dos equipos de protección en dos de los nodos. Para ello se define una ruta principal, típicamente es la ruta más rápida y directa, y la ruta de respaldo es una ruta que está predefinida y hacia la cual se va a establecer la comunicación en caso que la principal se pierda. Una clave importante en esta conmutación de ruta es los tiempos que mis esquemas de protección requieren. Entonces estamos hablando de que necesitamos tiempos de conmutación de ruta menores a 3 milisegundos. Porque en el caso de un relé diferencial, su operación debe estar por debajo de los 3 milisegundos. Entonces no puede estar esperando un tiempo mayor al tiempo que el estándar le exige para hacer esa operación efectiva. Entonces, este tiempo de conmutación es importante tenerlo presente. Otro de los tiempos o parámetros críticos es el tiempo de despeje de falla. Esto aplica directamente a cuál es el delay que me introducen los equipos de comunicaciones. Y en el caso de una protección de distancia, anteriormente hablábamos que una protección diferencial debe operar en menos de 3 milisegundos. Una protección de distancia, que es otro esquema asociado a lo que es protección eléctrica, típicamente establece en Latinoamérica un tiempo de 10 milisegundos para líneas de 220 kilovoltios. Entonces, si analizamos cuáles son los diferentes elementos que participan o intervienen en esta operación, tenemos un relé de operación de protección local. Siempre vamos a estar hablando de extremos de línea. Entonces tenemos un dispositivo o un relé de protección en cada extremo. En el extremo local tenemos un relé que opera en medio ciclo. Este análisis está hecho para una frecuencia de 50 Hz. Medio ciclo me representan 10 milisegundos. El relé en el otro extremo va a requerir el mismo tiempo para procesar o detectar la falla. Hay un margen de seguridad o ajuste de protecciones que va a depender del tiempo de detección, si en realidad es un contacto de disparo o no. Los disparos se refieren a los comandos de desconexión de línea. Cuando los dos relés están de acuerdo de que existe una falla, ellos activan un interruptor en el patio, interruptor de alta tensión. Y este interruptor, de los más rápidos, pueden operar en 3 ciclos. Esto me representa 50 milisegundos. Entonces, si analizamos estos factores principales en el despeje de una falla, tenemos que de los 100 milisegundos que establecen los reguladores eléctricos, están quedando solamente 20 milisegundos para mi comunicación, que incluye los equipos de teleprotección. Entonces, eso es crítico tenerlo presente cuando también evaluamos un sistema de comunicaciones, de cuál es el delay que me está introduciendo en la red. Y en el caso de la 60834, la IEC, que es la normativa para protecciones o teleprotecciones, ese tiempo de 20 encaja dentro del margen abierto que habla la norma, ¿no? Entonces, el delay es un parámetro importante a considerar en los sistemas de comunicación para transmisión eléctrica. Otro parámetro importante es el delay, no solamente a nivel de interfaz TDM, sino también a nivel de interfaz IP. Los protocolos y los esquemas de protección como redes de WANs, protección de área amplia, o mensajes de comunicaciones GUS enrutados, son en formato IP. Entonces es importante también tener claro cuál es el retardo end-to-end de un paquete IP. Existen equipos especializados que nos permiten hacer esa medición entre dos extremos, y para ello pues tenemos, en este caso hoy en pantalla, un tiempo típico de 800 microsegundos, un máximo de 1.2 milisegundos. Entonces estamos hablando que existen plataformas en el mercado que nos pueden entregar tiempos de comunicación de paquetes o mensajes GUS incluso más rápidos que las interfaces TDM, ¿no? Entonces, hacia la migración IP,
también existe un acompañamiento de parámetros críticos en ecosistemas. En lo que respecta a las implementaciones o topologías para comunicaciones, sistemas ópticos, vamos a revisar primero cuáles son los servicios en transmisión de energía, qué servicios son necesarios comunicar entre una subestación y otra. Vamos a analizar la solución tradicional con una plataforma de transporte unificada. Analizaremos algunas tendencias como son plataformas con transporte independiente y también plataformas con transporte híbrido. Ya veremos de qué específicamente se trata de esta definición. Y luego terminaremos con el análisis de la plataforma con transporte independiente a través de multiplexación WDM. Entonces, en un sistema de transmisión de energía, estamos enfocados en lo que es la comunicación óptica. Existen otros medios secundarios o de respaldo como radio o onda portadora o power line carrier. Los servicios son los mismos. En las otras alternativas, lo que vamos a limitar son la cantidad de servicios y el ancho de banda. Sin embargo, en lo que es la comunicación óptica, podemos definir datos críticos, denominados OT, que son datos de protecciones, como la interfaz 3794 para relés diferenciales, o teleprotecciones también. Sistemas de escala, que son protocolos TDM o protocolos IP, que permiten al centro de control tener un monitoreo y un estatus real de toda la red eléctrica para toma de decisiones. Sincronización, cuando estamos ya yendo a la convergencia de sincrofasores, de utilizar valores muestreados digitales, el tema de sincronía es crítico y las plataformas deben tener capacidad de comunicación o de transferir de manera transparente esas informaciones de temporización, para lo cual existen protocolos como el 1588, PTP, está el NTP también. Y también tenemos señales de control, como sistema de lectura remota de protecciones, en el cual el regulador o el centro de control puede manejar configuraciones de sistemas de manera remota. Entonces, estos servicios son los que se consideran críticos, que son indispensables para que exista transmisión de energía. Y voy a mencionar un concepto básico de por qué estamos hablando que hay servicios indispensables. Porque una línea de transmisión eléctrica involucra inversiones millonarias, principalmente, no solamente en las torres y en las líneas de cientos de kilómetros o decenas de kilómetros, sino que en los extremos existe lo que se llama una subestación eléctrica, que muchos de nosotros vemos cuando en las ciudades o incluso cuando viajamos en la carretera. Son unas instalaciones con torres y líneas eléctricas. Los costos de esas subestaciones eléctricas son millonarios. Estamos hablando de probablemente decenas de millones de dólares. Y cuando hay una falla en la línea, ya sea por un rayo, por un cortocircuito, porque se cae una torre, existe una propagación de una onda de voltaje y corriente hacia los extremos, que si no desconectamos la línea, esa onda puede destruir los transformadores y las instalaciones eléctricas de esas subestaciones. Estoy mencionando inversiones de millones de dólares. Entonces, existen las técnicas de protección que implican desconectar esa línea de transmisión antes de que esa onda de propagación destruyan las instalaciones eléctricas. Por eso, una línea sin protección no puede transmitir energía, y para que exista protección de la línea debe existir comunicación. De ahí que dentro de los servicios de comunicaciones para el sistema eléctrico, hablamos de que los datos críticos son indispensables para la transmisión de energía. El performance, un poco lo que mencionamos anteriormente, bajo retardo, baja asimetría, es decir, que el tiempo de ida
debe ser muy equivalente al tiempo de retorno de los datos. Esto muy asociado a protecciones diferenciales. La conmutación de anillo, por lo que mencionábamos, si yo estoy protegiendo una línea y se rompe el canal principal, yo tengo rápidamente que tener disponible un canal de respaldo para que los sistemas de protecciones sigan enganchados y sigan analizando el performance de la línea. Ancho de banda garantizado y que sea confiable para comunicación de datos de sincronía. Entonces tenemos los datos críticos, cuáles son sus parámetros de desempeño, y también tenemos parámetros no críticos que son importantes, pero que sin ellos se puede transmitir energía, pero son importantes para la operación del sistema. Ejemplo, un sistema de voz, un sistema de video, un sistema de control de acceso, un sistema de control de monitoreo de incendio y la intranet. Puede haber intercambio de información entre los centros de control y los operadores de las subestaciones. Entonces, estos parámetros no críticos, datos IT, sí me demandan un ancho de banda muy alto, por ejemplo el video, van a ser punto a multipunto. Los sistemas críticos, los principales de protección son punto a punto, los SCADA son punto multipunto porque todos convergen a un centro de control. Y en el caso de los sistemas no críticos, podemos utilizar sistemas o plataformas de comunicaciones tradicionales que utiliza la empresa de telefonía, ¿no? Y estas empresas, por ejemplo, tienen una conmutación de anillo de 50 milisegundos típicos según la IEC 703. 50 milisegundos para una llamada telefónica o para esta videoconferencia, si se interrumpe la comunicación, no pasa nada. O sea, no hay un gran problema. Si es una comunicación de voz, repetimos la frase, podemos ser redundantes en la comunicación. Pero en sistemas críticos, 50 milisegundos está fuera de norma de protección. Estamos hablando de que las protecciones deben operar en menos de 3 milisegundos. Entonces es por eso que separamos redes IT, redes OT como conceptos para analizar las diferentes arquitecturas que vamos a presentar en las próximas láminas. La plataforma unificada es la típica, un ejemplo es el OTN, pero puede ser un multiplexor específicamente, que me maneja todos los diferentes puertos para datos del cliente. Pueden ser puertos Ethernet, puertos seriales, puertos ópticos C3794, el Ethernet, como mencionaba, puede ser óptico o eléctrico, interfaces síncronas B35, G703, interfaces de voz, FXS, FXO para los teléfonos analógicos. Las ventajas de esta plataforma unificada, pues es que tenemos un solo sistema de hardware, tenemos un solo sistema de gestión, tenemos que entrenar al personal en un solo producto y el equipo me usa un número mínimo de fibras. Si hablamos de protección 1+1, que es protección de 2 puertos ópticos, pues utilizaríamos un máximo de 4 fibras. Sin embargo, la desventaja podría ser el riesgo de que una falla en ese nodo implica que yo pierda todos los sistemas. También desde el punto de vista operativo de mantenimiento, si hay algún detalle con una cámara de video, puede que un técnico intervenga el equipo por un tema de video. Sabemos bien que cuando en nuestras casas una cámara de video no nos funciona, la desconectamos y la volvemos a encender y puede que arranque, ¿no? Pero si ese técnico hace esa operación con el multiplexor que está llevando las protecciones, pues ahí comprometemos el esquema de protección. Entonces, esa es una de las principales desventajas de que una sola plataforma maneje toda la información IT-OT. Pues porque los especialistas en control de acceso, en video, en voz sobre IP, no necesariamente son los mismos especialistas en protecciones o en sistemas SCADA. La siguiente topología que analizamos es cuando tenemos una plataforma independiente, OT-IT. Entonces tenemos típicamente un sistema, un switch OT que me maneja los datos SCADA. Tenemos un switch IT que me concentra todos los datos no críticos previamente que definimos. Y tenemos un relé de protección que se comunica directamente a la fibra
para tener independencia de que si reiniciaron el switch IT, mi protección no se ve afectada. Sin embargo, tenemos el análisis correspondiente de ventajas, pues tenemos independencia. Si pasa algo con la cámara, mi protección o mi escada no le debería pasar nada porque el personal que interviene, esa plataforma es totalmente independiente y no tenemos un punto común de falla. Sin embargo, dentro de los contras tenemos que, vamos a requerir, si queremos protección 1+1, 4 fibras, por ejemplo, para cada uno de los servicios, 4 IT, 4 OT, 4 para un relé. Estamos hablando de 12 hilos de fibra, solamente en una solución punto a punto. Si necesitamos amplificar para distancias que en algunos casos puede llegar a 250, 300 o líneas de 400 kilómetros, la amplificación independiente de cada uno de estos servicios puede ser muy costosa y muy compleja también de implementar y mantener. Entonces, este es un texto general de lo que es esta topología. También queremos analizar entonces bajo el mismo concepto lo que son las plataformas de transporte independiente. Entonces, existen plataformas que me efectúan el transporte independiente de lo que es señales IT, señales OT y las protecciones. Entonces, en este caso, podemos ver que podemos tener las protecciones, las comunicaciones y las redes IT convergiendo a un mismo sistema. Sin embargo, este sistema híbrido se encarga de manejar de manera paquetizada la información IP y de formato TDM la información de protección. Las ventajas es que tenemos servicios diferenciados, tenemos servicios de protecciones con tiempos bajo estándar y de rapidez, y una plataforma simplificada a nivel de transporte. La desventaja, pues, que vamos a tener múltiples vendors. El switch, las características del switch SCADA no necesariamente son las mismas del switch IT. La convergencia tal vez se pueda hacer un poco compleja a nivel operativo, pero tiene también como analizamos en la parte de operativa, yo puedo tener de manera independiente o el usuario puede tener de manera independiente cada uno de los servicios y aplicar una calidad específica a todos ellos. Otra de las plataformas de actual implementación sería una plataforma independiente, como mencionábamos al principio, tener sistemas totalmente independientes, IT, OT y protecciones, y en este caso optimizar el uso de fibras, porque esa era una de las grandes desventajas que analizamos en esta topología. Optimizamos el uso de fibras mediante multiplexión por longitud de onda. Entonces aquí ya podemos volver solamente a 4 hilos de fibra, en la cual tenemos con longitudes de onda independientes o separadas cada uno de los servicios. Esto me va a permitir la seguridad de tener independencia de intervención de equipo. Me va a permitir también la optimización de la fibra. Y en el caso de requerir amplificación, solamente voy a amplificar un enlace de fibra. No tengo que amplificar múltiples enlaces de fibra, lo cual va a ser también una facilidad para la operación del sistema. Dentro de las posibles desventajas, pues vamos a seguir manteniendo el multivendor. Sin embargo, el tema de multivendor o múltiples plataformas es algo difícil o muy difícil de evitar en este momento tecnológico, pues a nivel IT el tema de seguridad, de ciberseguridad con firewalls de última generación, son una línea de fabricantes totalmente diferente a los fabricantes de relés de protecciones o a los fabricantes de equipos para transmisión de señales GUS o de redes de área amplia. Entonces es algo que actualmente con implementaciones vemos que los usuarios lo diferencian. Tiene un equipo que interviene el área IT, tiene un equipo que interviene el área OT y también hay un equipo específico para los sistemas de protección.
cada uno de ellos tiene sus complejidades. En realidad, no existe una garantía de que un solo grupo de personal pueda manejar los tres, porque cada quien, entre comillas, tiene sus intereses operativos, tiene sus parámetros de performance y cada sistema de estos tiene su complejidad y su estructura. El colega Carlos nos va a continuar con los conceptos, explicar un poco los conceptos de los que hemos venido conversando hasta el momento en la aplicación. Bien, muchas gracias, Jos. Bien, de nuevo para todos, mi nombre es Carlos Fagua, soy especialista en transmisión óptica en DWDM y en esta parte del Packet Talk nos gustaría hablarles sobre cómo la fibra óptica y la técnica de DWDM nos va a permitir a nosotros tener una serie de herramientas adicionales para todo el tema de protecciones, como nos hablaba Jos, de mantener esta latencia en los sistemas de transmisión de fibra óptica por OPGW. Vamos a darle primero un acercamiento sobre los conceptos básicamente de transmisión en la fibra óptica, sobre qué pasa cuando nosotros transmitimos nuestra luz por ese medio, qué es la plataforma de transporte unificado, el protocolo TN, cuáles son los esquemas de amplificación que podemos encontrar de acuerdo a la distancia que tengamos normalmente entre repetidores, qué es la multiplexación por longitud de onda, pues a un nivel muy global, cómo esta técnica nos influencia a nosotros la latencia, especialmente en estos servicios de emisión crítica, cuáles son los tipos de fibra que podemos encontrar en el mercado y por qué es recomendable utilizar uno u otro. Y finalmente, cuál es el futuro como tal de este tipo de sistemas, que es básicamente poder transportar servicios de muy alta capacidad. Entonces, inicialmente, hablarles sobre los efectos, sobre qué ocurre con nuestros pulsos de luz cuando transmitimos dentro de una fibra óptica. Básicamente lo que tenemos nosotros es que estamos sujetos a 4 fenómenos que son los que nos afectan los sistemas de comunicaciones en cualquier medio. Entonces, el primero es la atenuación, que básicamente es cómo la señal de luz se va debilitando a medida que recorre este medio, ya puede ser la fibra óptica o inclusive las señales de radio, todos están sujetos a esta atenuación y es básicamente esa pérdida de potencia. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Básicamente con la calidad de la señal que estamos recibiendo. Y esto va a repercutir como tal en el alcance final tal del circuito. El segundo fenómeno que ocurre en las señales de luz que se transmiten dentro de una fibra óptica es la dispersión cromática. La dispersión es el ensanchamiento de los pulsos de luz a medida que van viajando por esa fibra óptica. Entonces, ¿qué nos ocurre? Que nosotros inicialmente transmitimos un pulso con un determinado ancho y al final ese mismo pulso va a ser mucho más va a estar mucho más largo y probablemente nuestro fotodetector no alcance a diferenciar entre uno u otro símbolo. El tercer fenómeno es la polarización la polarización el PMD, que es Polarization Mode Dispersion, que es básicamente que nuestras dos componentes de la señal, las ortogonales, que son la eléctrica y la magnética, viajan a una velocidad diferente dentro de este medio y al llegar al fotodetector, él puede confundir la potencia generada por cada una de estas componentes como si fuera un símbolo. Este fenómeno también puede estar causado por temas como la excentricidad de la fibra, es decir, que si la fibra pierde su esfericidad, o sea, que deja de ser completamente esférico su centro y empieza a ser más ovalado, este fenómeno también se puede presentar y afecta especialmente señales de tasas como de 10 gigabytes por segundo. Adicionalmente tenemos un fenómeno que puede ocurrir cuando ya tenemos varias señales dentro de la misma fibra óptica que son fenómenos no lineales que pueden ocurrir básicamente por comportamiento propio de la luz y que se producen especialmente por alta potencia dentro de la fibra óptica de cada uno de esos canales. Estos son el four-way mixing,
que es básicamente que se mezclan entre canales que están adyacentes, la automodulación de fase, que es que su propia fase puede generar armónicos que la pueden afectar en cada canal, y básicamente el WFM, el four-way mixing, perdón, y la automodulación de fase y la mezcla de cuadrantes. Adicionalmente tenemos, para continuar, tenemos hablar de por qué se utiliza el OTN dentro de nuestros protocolos de transmisión. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros el OTN? Nos permite tener una variedad de servicios que pueden ser adicionados a un único contenedor óptico y se pueden mantener dentro de este contenedor sin ser alterados, sin alterar sus propiedades ni su información e inclusive su reloj. Por eso son adecuados para mantener la sincronía de las redes. En este caso, por ejemplo, las señales de los relés o las señales de tipo SDH que necesitan este tipo de sincronía no se van a ver afectados durante la transmisión por este tipo de protocolo. Entonces, podemos tener encapsuladores, que son estos OTN wrapper, podemos tener encapsuladores desde 1.25 gigas hasta 400 gigas, que son los OUC4. Inclusive en la industria está avanzando a pasos agigantados y tenemos la capacidad de tener contenedores en este momento comerciales hasta de 1200 gigabits por segundo. ¿Qué nos permite a nosotros este protocolo adicionalmente? Que a cada una de las capas de transmisión nosotros vamos a ir agregando una serie de encabezados de overheads que nos van a permitir a nosotros tener una administración de todas las capas de la red. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder observar problemas sobre los servicios, por falta de servicios, alarmas como que ya no hay nada, no veo ningún contenedor ahí cargado, alarmas sobre el payload como tal, alarmas sobre el ODU, que esto ya se llama un OTU, que es básicamente nuestro canal como va hacia la calle, como la lambda como tal, donde nosotros vamos a poder agregar encabezados que van a permitir hacer más robusta esa señal, que en este caso es el FEC, que este encabezado nos va a permitir a través de algoritmos mejorar o permitir llegar cada vez más lejos, porque va a mejorar la capacidad de detección de errores y redundando como tal en el parámetro que es más crítico para los sistemas de comunicación óptica, que es la señal a ruido. Y los encabezados, los overheads, que nos van a permitir a través de alarmas identificar también fallas, no solamente en la capa de transporte, sino, como les dije anteriormente, en los servicios. ¿Qué podemos encontrar nosotros en el mercado para poder llegar cada vez más lejos entre repetidores? Entonces, tenemos diferentes esquemas de amplificación que nos van a permitir a nosotros, utilizando inclusive el mismo medio que es la fibra óptica, obtener una ganancia y de esta forma llegar como tal a alcanzar distancias cada vez mayores sin la necesidad de reinversión en sitios intermedios de amplificación. Entonces, como podemos observar, uno de los principales elementos para amplificar actualmente son los EDFA, que son amplificadores dopados de herbio, que nos permiten a nosotros, a través de básicamente excitación de los fotones, poder tener una ganancia discreta con la cual vamos a poder tener, por ejemplo, en un esquema simple con 2 amplificadores, un alcance hasta de 30 dB. Esto, si lo llevamos a números en una fibra comercial, que es alrededor de 0.25 dB por kilómetro, esto sería como 4 veces en kilómetros el alcance. Entonces, estaríamos hablando de 120 kilómetros con 2 amplificadores. En la industria también de las telecomunicaciones ópticas, nosotros tenemos los amplificadores Raman, que son los amplificadores que a través de una alta potencia y el efecto Raman vamos a poder obtener una ganancia utilizando la misma fibra óptica. Y esto nos va a permitir a nosotros incrementar ese alcance alrededor de 43 dB. ¿Esto qué significa? Que antes teníamos 120 kilómetros y aquí vamos a tener alrededor de 170, 180 kilómetros que podríamos llegar solo agregando un amplificador de este tipo. Que es un amplificador que debe tener ciertos cuidados básicamente por su alta potencia, entonces se exige que los kilómetros cercanos a la fibra óptica estén en muy buen estado. Luego, si adicionamos otro de estos amplificadores en transmisión, vamos a poder incrementar alrededor de 5 dB más. Luego aquí ya vamos a poder tener alrededor de 200 kilómetros.
si no me equivoco, entre repetidores. Y finalmente tenemos estos esquemas que son un poco más orientados a la industria de las telecomunicaciones con OPGW, que se llaman los amplificadores ROPA, donde ¿qué hacemos? Utilizamos una parte de la fibra dopada que está en este EDFA, la ponemos directamente sobre la fibra óptica OPGW a unos 70, 80 kilómetros de la estación base, y a través de una unidad de bombeo, que es el RPU, vamos a poder tener alcances hasta de 65 dB, que estos son alrededor de 260 kilómetros sin repetición, solamente con amplificación. Y luego, si adicionamos un amplificador adicional ROPA en transmisión, vamos a poder tener alrededor de unos 320 kilómetros en alcance entre repetidores. Pero, ¿qué es la multiplexación por longitud de onda? Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos es que el elemento crucial para poder obtener esta técnica es el multiplexor. El multiplexor nos va a poder a nosotros permitir adicionar estos canales y que todos ellos viajen sobre la misma fibra, ¿sí? Y puedan ser amplificados de la misma manera a través de un EDFA o un amplificador dopado. Y estas señales pueden ser con diferentes características. Pueden tener además un ancho de banda de 1, 10, 40, 100, 200, 300, 400 gigas, y todos estos pueden convivir sobre la misma unidad de multiplexación, lo que, como yo nos comentaba anteriormente, nos va a permitir a nosotros tener diferentes tipos de servicios, cada uno con su esquema de administración independiente, lo que va a permitir mejorar los tiempos de detección de falla y adicionalmente la integración de otros sistemas de misión crítica. ¿Cuál es la unidad que nos va a permitir a nosotros llegar más lejos? Es el amplificador óptico. Actualmente en la industria tenemos amplificadores de 18, 21 y 24 dB. Sin embargo, como veremos más adelante, debido a los tipos de fibra que nosotros tenemos disponibles, es necesario controlar cuál es la potencia con la cual nosotros vamos a trabajar nuestro esquema de transmisión. No significa que todas las longitudes de ondas pueden ir con la máxima potencia que pues, nos puede ofrecer el amplificador, porque están sujetas a los fenómenos no lineales que veíamos inicialmente. Entonces, dentro de los diseños que realizamos para este tipo de aplicaciones, tenemos muy en cuenta cuántos canales vamos a enviar por ahí, cuántas señales ópticas vamos a enviar ahí y cuál es la potencia máxima que con esta unidad vamos a poder nosotros básicamente generar para que nuestro sistema se comporte de una manera muy estable. Pero, ¿qué hace todo este conjunto de multiplexores, de amplificadores y transponders sobre nuestras señales de emisión crítica? Entonces, uno de los conceptos más importantes y del por qué debemos utilizar nosotros la fibra óptica en este tipo de sistemas es básicamente por la baja latencia que ejerce sobre los sistemas de comunicación. Entonces, la latencia en un sistema de comunicación óptica es alrededor de 5 microsegundos por kilómetro, de cuánto se demora la señal viajando por este medio. Entonces, si hacemos cuentas, básicamente en 10 kilómetros serán 50 microsegundos, en 100 kilómetros tendremos 500 microsegundos de latencia. Entonces, nuestros sistemas se van a ver afectados básicamente por la distancia. ¿Por qué? Porque los elementos como el EDFA es básicamente un rollo de fibra dopada de herbio de alrededor de 30 metros, que nos agregaría alrededor de 0,15 microsegundos a nuestros sistemas de amplificación, lo cual realmente es muy bajo, es un valor muy bajo de tiempo. Y los transponders, los que realizan la conversión, ya sea óptica o eléctrica óptica, desde sus servicios agregados, no adicionan más de 150 microsegundos a los esquemas como tal de transmisión. Entonces, esto nos da a nosotros que en un sistema de telecomunicaciones por fibra óptica, como tal, tendríamos alrededor de 200 microsegundos de lo que adicionaría entre transponders y adicionalmente los elementos de amplificación, que nos permite que estaríamos dentro de la ventana de la cual nos hablaba yo, de 3 milisegundos para los sistemas de emisión crítica. Finalmente, me gustaría hablarles del por qué nosotros seleccionamos uno u otro tipo de fibra cuando hacemos la compra, pues como tal, de todas estas, de todo este elemento de transmisión. Entonces, dentro de la industria existen 3 grandes grupos de fibras, que son la G652, G653 y G655. ¿Qué nos diferencia
una u otra. Entonces vamos a observar la línea azul, que es básicamente la atenuación, es cómo se comporta la fibra, la luz dentro de la fibra óptica. Entonces vemos que en la ventana de 1310 la atenuación es alrededor de 0.3. En los se utiliza señales en este rango, en esta longitud de onda, en 1310 nanómetros, y su atenuación es alrededor de 0.3 dB. Entonces, ¿esto en qué nos impacta a nosotros? En el alcance como tal de esa señal. ¿Por qué? Porque si lo comparamos con el DWM que está ubicado en esta franja donde dice EDFA, vamos a tener una ventana de trabajo donde la atenuación está alrededor de 0.2. En los sistemas como tal actuales, en las fibras más nuevas, inclusive esta curva está más baja y podemos llegar a tener fibras en OPGW alrededor de 0.18, 0.19 dB por kilómetro, lo que redunda en poder llegar con nuestra señal óptica mucho más lejos. Pero no solo el factor de atenuación, sino como les contaba inicialmente, la dispersión cromática. Entonces tenemos la fibra G652, que es la de color rosado, la fibra G653, que es la Zero Dispersion, que es la NZE, y la DSF, que es la G655. Cada una de estas tiene una dispersión cromática que está medida aquí en la parte derecha, que para cada ventana de trabajo en DWM tiene un valor diferente. Entonces, si miramos, por ejemplo, la 652 tiene 18 dB, 18 picosegundos por kilómetro, la Zero Dispersion es aproximadamente 0, y la Dispersion Shift tiene alrededor de 6 picosegundos, que nos va a permitir a nosotros deshacernos de un elemento que se llama un elemento que es el compensador de dispersión cromática. Este elemento solamente introduce pérdidas y nos va a permitir, en el caso de la G652, corregir la dispersión cromática, pero con un costo adicional, porque a medida que se va haciendo más largo el esquema de transmisión, nos va a exigir tener un compensador cada vez mayor. Finalmente, hablarles un poco de hacia dónde va orientada la industria de las telecomunicaciones con la fibra óptica. Entonces, este medio que ya se tiene desplegado puede ser utilizado no solamente para señales como tal de teleprotecciones, de misión crítica, sino, como yo les hablaba al inicio, también servicios de TI de menos severidad como tal en el impacto en un corte, pero que dentro de ese mismo medio van a poder ustedes aprovechar como tal para poder introducir señales de muy alta capacidad. Todo esto a través de la evolución tecnológica que veíamos nosotros. La mayor parte de los esquemas los manejamos en 10 gigas, y estos 10 gigas sobre la misma unidad de multiplexación vamos a poder tener nosotros CFPs de 100 gigas, 200 gigas, y en el caso actual inclusive QSFPs de doble densidad de 800 gigas que están orientados, por ejemplo, a data center, a la interconexión de data centers o a otros tipos de servicios de telecomunicaciones. Pero sobre el mismo medio que ustedes ya actualmente se tienen desplegado, que ya se tiene actualmente desplegado en toda la infraestructura energética de los países, se puede llegar a hacer el transporte de este tipo de señales, obviamente realizando un diseño basado como tal en las características de cada uno de estos elementos, como son la sensibilidad, el OSNR, y la potencia que esperamos recibir para cada una de las tasas y de los formatos de modulación que utilizamos para cada uno de ellos. Bien. Este era el contenido que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos y yo por esta presentación tan valiosa. Les voy a compartir en el chat una breve encuesta para que nos ayuden respondiéndola. Y vamos a iniciar con el proceso del espacio de las preguntas. Las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir respondiendo. Bueno, la primera pregunta, Dylan nos dice, ¿es un esquema de multiplexación DWDM? ¿Es posible asignar prioridades a los canales creados para identificar la criticidad de cada servicio? ¿Cómo se hace? Bien, Dylan, en un esquema de multiplexación no se asignaría como tal una prioridad, dado que todas las señales viajarían con la misma velocidad. Sin embargo, dentro del esquema como tal de servicios, sí es posible identificar qué servicios pueden llegar a ser más críticos en los sistemas de gestión, dado que, como les hablábamos inicialmente,
para el DWDM el transporte de todos estos servicios es completamente transparente. Entonces no podemos asignar calidad de servicio. En algunos esquemas avanzados se puede llegar a adicionar, pero estamos hablando ya de tecnologías como DWM sobre IP y donde ya tengamos un esquema como tal diferencial de este tipo de servicios. Pero inicialmente lo que podemos hacer es que a nivel de operaciones se puede obviamente generar alarmas críticas para los servicios que así considere como tal el operador. Listo. Él también nos pregunta de qué depende la cantidad de canales que se puede crear en DWDM. ¿Cómo es la relación entre la cantidad de canales y el performance? Es decir, a mayor cantidad de canales aumenta la latencia, la dispersión, etcétera. No. Entonces, Dila, la cantidad de canales que se pueden introducir en un sistema depende de la potencia como tal que podamos poner en el EDFA. El EDFA, el elemento que les hablábamos anteriormente, es un elemento que tiene una potencia límite. Y a medida que adicionas canales, estos canales van llenando ese EDFA hasta que llega a esta potencia máxima. Y cuando se hace el diseño, nosotros lo que hacemos es seleccionar una potencia base y de ahí vamos a poder saber si podemos llegar a 10, 20, 40 canales o en el caso de los sistemas de emisión crítica de muy larga distancia, apenas vamos a poder tener un canal si ese es el caso, uno o dos canales si ese es el caso, pero nos da la flexibilidad de saber, digamos, cuando hacemos el diseño, de seleccionar si vamos a sacrificar distancia o sacrificar cantidad de canales. Y finalmente, la latencia y la dispersión no cambian porque son parámetros inherentes a la fibra y como tal a la distancia. Entonces, una fibra más larga va a tener mayor latencia porque es básicamente los 5 microsegundos que hablábamos y la dispersión dependiendo del tipo de fibra, como les conté al final, si es una G652 va a tener mucha más dispersión que la G655 o la G653, pero la G655 y G653 pueden ser contraproducentes cuando se utiliza alta potencia de transmisión. Listo. Bueno, Juan Manuel nos dice que si el video quedará disponible para la descarga de la consulta. Sí, cuando terminemos la sesión de preguntas, se subirá al canal de YouTube de Pactec. Bueno, otra pregunta. ¿Podrían repetir las condiciones o límites de la operación de la latencia IP? Dylan, en el caso de la latencia IP, lo que mostrábamos es que hemos logrado hacer mediciones de 1.2 milisegundos end-to-end. Sin embargo, esto aplicaría para aplicaciones de teleprotecciones vía GUS, que algunos operadores, específicamente el operador eléctrico UTE en Uruguay, implementa RGUS para teleprotecciones y ahí se mantendrían los límites que establece la 60834, que son 10 milisegundos. Entonces, estamos hablando que para una teleprotección vía IP se tiene un límite de 10 milisegundos end-to-end, que hemos hecho mediciones en plataformas que nos da 1.2 milisegundos, lo cual está bastante bien para estar dentro del estándar. Y ya en redes WAN-PACs, que son redes de control de área amplia, pues los tiempos desde la unidad de control hasta la subestación de actuación pueden ir entre los 10 y los 50 milisegundos. Entonces, dependiendo del esquema de protección, hay límites y, repito, hay plataformas que nos dan ya un performance bastante por debajo de esos límites. Listo. Bueno, Juan Manuel pregunta, para una solución plataforma de transporte híbrida independiente OT-IT, Pactec tiene portafolio en SW-MPLS-TP. El MPLS-TP puede multiplexar señales también, es decir, canales de teleprotección y servicios no críticos. Puedo resaltar que Pactec presenta un portafolio en multiplexores WDM, en amplificadores ópticos y también está introduciendo switches Ethernet, los cuales el performance yo creo que para nivel de subestaciones IT está muy adecuado. En cuanto a lo que es el MPLS-TP, existen plataformas híbridas
que te pueden transmitir por la misma fibra información paquetizada e información en formato TDM nativo. Ejemplo, un formato TDM es un canal C3794 de protecciones. Hay plataformas que te lo pueden entregar sin paquetizar. En el otro extremo, a través de un multiplexor MPLS-TP, pero que en su frame lleva combinado ambos formatos, un 90% paquetes y un 10% TDM. En ese caso, los canales que vayan TDM, no hay posibilidad que sean interrumpidos o que compitan por ancho de banda, y a nivel de tráfico IP, los equipos o switches externos o internamente el equipo puede aplicar políticas de calidad de servicio o de limitaciones de ancho de banda. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Cuando los servicios se pasan por un multiplexor, cada servicio se le asigna una longitud de onda. Si la FO que une los multiplexores es de 1500 UM, quiere decir que las ondas de los servicios se asigna en un umbral más o menos de 1500 UM. Hola, Jorge. Jorge, buen día. Básicamente, en los sistemas se tiene una canalización que puede ser fija en los sistemas más convencionales, con anchos entre canales que pueden llegar a ser de 50 GHz o de 100 o de 200 GHz, dependiendo del tipo de unidad de multiplexación que se utilice. Entonces, de ahí se hace la canalización en base a una frecuencia central que es la 193.1 y se toma 50 GHz o 100 GHz hacia cada lado, y de ahí se obtienen los sistemas de 20, 40, 80 canales o 96 canales. Sin embargo, hay tecnologías mucho más recientes que son las de grilla flexible, donde vamos a poder tener segmentaciones inclusive más pequeños. Luego le da a esto una flexibilidad como tal, unas aplicaciones diferenciales como tal al DWDM. Bueno, la siguiente pregunta. Dice, tengo entendido que para poder recibir amplificación en Raman debe haber un Raman tanto como emisor como receptor, pero no lo vi así en la presentación. Hola, procede datos. Buenos días. Entonces, el tema de los Raman, no necesariamente debes tener en ambos extremos un Raman. Puedes tenerlo solamente en transmisión, solamente en recepción o ambos. Es una característica del diseño. Entonces, básicamente sabemos que tener un amplificador Raman implica unas condiciones en la fibra que en muchas ocasiones son difíciles, por ejemplo, de mantener, porque puede ser fibra que está por poste y que está sujeta a muchos cortes, pero en el caso de los sistemas como OPGW, donde sabemos que es una fibra que va generalmente va por las torres de alta tensión, que no es susceptible a tanto corte, entonces vamos a poder mantener unas características muy adecuadas para permitir que esta Raman ejerza su mejor funcionalidad de amplificación. Entonces, no es necesario que estén juntos. Carlos, quisiera complementar con algo que aprendí recientemente en una implementación de amplificación de PADTech. En los esquemas tenemos el concepto que yo amplifico a la salida para salir con mucha potencia. Pero resulta que el amplificador Rama, aunque se llama amplificador, él es en la llegada. Y ese amplificador lo que hace es transmitir una alta potencia, incluso a veces más que el amplificador de salida, en el hilo de llegada, es decir, de manera inversa como viene la señal. Esa alta potencia, precisamente de ahí viene el nombre, genera un efecto Raman, que es una liberación de fotones dentro de la fibra, que hace que los fotones propiamente que vienen en sentido contrario, desde transmisión en sentido recepción, sean amplificados. Entonces, un amplificador Raman en realidad es como una bomba que se coloca a la llegada inyectando potencia en sentido inverso de donde va la información. Entonces, nos sucedía que dependiendo de los hilos que tenga, yo puedo también ver que en un sentido la atenuación puede ser mayor que otra, que en el otro sentido de transmisión. Entonces ahí podría también evaluar en cuál de los sentidos de comunicación es que se implementa un amplificador Raman. Pero esto para mí fue, digamos, interesante porque el concepto básico de amplificar es que yo salgo y amplifico para llegar con más potencia.
pero el Raman en realidad lo que hace es inyectarme en sentido contrario potencia para que la señal que va como que agarre un nuevo envión, digamos, de potencia para la llegada. Así es, Jos. Muchas gracias por la aclaración. Bueno, José Borda nos pregunta qué soluciones se podría implementar en escenarios donde la atenuación supera los 90 dB. Hola José, buen día. Realmente son escenarios, no son tan típicos, pero creemos que la industria cada vez lo requiere más. En este tipo de escenarios lo que se utiliza son un par de hilos auxiliares que ya, o sea, ya limita un poco la primera parte de la que nos hablaba Jos de tener los dos hilos para poder multiplexar todos los servicios, porque aquí utilizamos en recepción se pueden utilizar dos hilos paralelos, adicional a los dos hilos con los que transmitimos, y a través de estos hilos paralelos en el elemento ropa del que también nos referimos, se puede llegar a tener un esquema mucho más robusto. Sin embargo, está muy limitado por tasa, dado que pues necesitamos que la sensibilidad del receptor sea muy elevada para poder obtener, llegar hasta estos niveles de atenuación. Entonces, hay soluciones que se pueden llegar a tener de 90, sin embargo, creemos que ahí ya estamos llegando a un límite donde puede llegar a ser con aplicaciones apenas en 1.25 gigas de la señal que se está transmitiendo y netamente monocanal. Bueno, la siguiente pregunta la hace Juan Manuel Pérez. Para soluciones con plataforma de transporte WDM, entiendo que el ITSW Relay y OTSW irían con transceiver coloreados dentro del filtro del DWDM o es mandatorio conectarlo a las transponders gris. Buen día, Juan Manuel. Se puede hacer de las dos maneras. Si el dispositivo como tal permite la inserción del plugable como tal que está coloreado, se puede llegar a conectar directamente al multiplexor. Obviamente con las restricciones de performance que se tienen, porque un transponder está diseñado para tener un alcance mayor por sus prestaciones y como les hablaba de los encabezados que le van a dar una mayor robustez a la señal. Pero se puede llegar a hacer de las dos formas, directamente conectado al multiplexor DWDM o directamente conectado al transponder. Bueno, Dylan Steven nos pregunta, de acuerdo a lo que indicó Carlos sobre la asignación de alarmas para los servicios de WDM, entiendo entonces que es algo que se hace antes del proceso de multiplexación y posterior a la demultiplexación, ¿es así? Dylan, entonces, básicamente a medida que los servicios se encapsulan en OTN, se van agregando estos encabezados que les van a permitir diferenciar como en cuál de las capas ocurren las fallas. Entonces, a medida que se va avanzando dentro del proceso es donde se van agregando este tipo de alarmas. Entonces, es un proceso básicamente estandarizado que se rige por la recomendación G709 de la ITUT. Bueno, la siguiente pregunta nos pregunta Andrés, buen día, ¿qué tanto se ha implementado la POF en Sudamérica? Nosotros tenemos bastantes casos de éxito con varios proveedores, que sé que en este no es el espacio para hablar de los nombres, pero hemos implementado diferentes esquemas de modulación, de amplificación, perdón, especialmente orientados a conexión de MPLS-TP. Sabemos que es un producto que es muy comercialmente aceptado y utilizado en estos entornos. Y hemos tenido bastante éxito con operadores de este tipo de soluciones. Entonces, en Colombia, en Chile, tenemos bastantes casos de éxito y en Brasil innumerables. Acá, Berma. Thank you, Berma. Listo, bueno, la siguiente pregunta también nos la hace Dylan. Para los servicios de teleprotección, en caso de multiplexarlos sobre DWDM, ¿es necesario que el equipo DWDM se sincronice? ¿Qué protocolo de sincronización sería? La implementación es similar a cómo se haría si se usara MPLS-TP. En el Dylan. caso,
En el Sí, caso de dale, Jess. teleprotección, disculpa, sí, en el caso de teleprotección, porque tuvimos una experiencia específica con Pactec en Isla Margarita, en Venezuela. La teleprotección, en el caso de 3794, el 3794 es una muy baja velocidad, que son 2 megabits, y hablo de muy baja para efectos de amplificación. Entonces, se presenta el efecto Bernoulli, que es un retorno de potencia cuando la tasa es muy baja. Pactec en su momento desarrolló un transponder 2R para poder acoplar directamente una teleprotección a un multiplexor WDM. En lo que respecta a si es similar a como sería a MPLS-TP, bueno, la sincronía. El WDM es un multiplexor pasivo en donde llegan diferentes longitudes de onda y así como entran, salen. Entonces el WDM entre los MUX de MUX no hacen ningún tipo de sincronización. Cada longitud de onda es autónoma desde que sale hasta que llega. Entonces las teleprotecciones pasando por WDM es como si estuvieran back to back o como si estuvieran conectadas a través de otro dispositivo de manera transparente. En MPLS-TP, pues entraría el 3794 a la interfaz tributaria y allí en un grado de orden mayor, como mencionaba, son 2 megabits, ya se montaría sobre 1 giga o 10 gigas y ya es el multiplexor quien se encarga de su sincronía o su comunicación. Bueno, les recuerdo que les envié el formulario para que por favor nos ayuden diligenciándolo. La siguiente pregunta la hace Dylan. Bajo el siguiente escenario, un MUX MPLS-TP conectado a un amplificador óptico EDFA Raman desde el punto de vista del amplificador, ¿qué parámetros debo y puedo monitorear que me permitan monitorear las condiciones de operación del canal óptico? Ok, en ese caso, Dylan, nosotros podemos monitorear inicialmente cuando se hace el despliegue de un enlace, ponemos cuáles son las condiciones con las que entregamos, en ese caso la potencia de lanzamiento y la ganancia del amplificador Raman. Uno de los factores que afectan como tal en la calidad, podría ser la calidad de la señal, es que el Raman no está generando la ganancia deseada o la ganancia para la que fue diseñada, que está directamente relacionada con la fibra óptica que está conectada a él. Entonces, al monitorear también la ganancia del Raman, nosotros vamos a poder a conocer cuál es el estado de la fibra cercana y a través de la potencia vamos a poder conocer si hay alguna atenuación en el camino que nos indique si tenemos algún problema en el circuito. Y relacionado al servicio, existen protocolos que nos van a poder permitir a nosotros conocer inclusive la tasa de error del servicio que está siendo transportado, o si tenemos CRCs, bloques de error o algún parámetro que nos permitan a nosotros conocer si no solamente como tal el canal óptico, sino que el servicio está siendo afectado. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas, entonces recuerden que la grabación de la sesión se subirá al canal de YouTube y les compartiremos el link. Muchas gracias a todos por asistir. Los invitamos a estar atentos a nuestros próximos Pactec Talk, donde seguiremos compartiendo contenido relevante para la industria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.